Bueno, vamos a ir grabando y voy a ir compartiendo porque hoy tengo consejo de facultad y entonces tengo que estar puntualita a las 11 de la mañana. Entonces vamos a ver en qué nos quedamos el día de ayer. Que vamos a ver el procedimiento de Cotilla, ¿verdad? Sobre el procedimiento de Cotilla. Vamos a ver. Por aquí creo que nos quedamos, ¿verdad? Ya habíamos visto esto. Ya habíamos visto esto también. Vamos a ver el embargo. Bueno, un poquito para contarles algunas novedades que yo les dije, yo voy a ir a la universidad y vamos a ver qué cosas nuevas tenemos, ¿no? Bueno, no se olvide, ya tenemos el horario de exámenes, sí, permítanme un segundo que ya reviso. Me parece que con ustedes me toca, un segundo, mientras van llegando. Buenos días, doctora. Hola, Denise, ¿cómo estás? Buen día. Vamos a ver, ¿dónde está? Socialización de horario, dice. Muy bien, aquí está. Vamos a ver en el anexo. Horario extra. Ok, perfecto. Vamos a ver, ustedes son el 8-4. 8-4, tenemos el día jueves 20 de 10 a 12. ¿Ya? En este horario, o sea, así, el próximo jueves. De 10 a 12. Como ustedes saben, tenemos una hora de examen. Una hora. Yo les pido, por favor, que nos han dispuesto el examen va a ser en una hora, todas las cámaras prendidas, ¿sí? Yo voy a estar monitoreando todas las cámaras que estén encendidas, entonces, por favor, no puede estar nadie a su lado, ¿sí? Nadie, solo usted y la computadora, así que, por favor, tómelo en consideración y pida, pues, que definitivamente para que usted se pueda concentrar, ¿no? Y no tenga ningún tipo de problema. Entonces, esas son, digamos, las indicaciones hasta ahora, ¿sí? Por favor, nadie falte, porque no se van a dar oportunidades, porque se torna bastante complicado para nosotros, ¿sí? Poder reprogramar cualquier otra fecha. Entonces, si usted no da el examen, ya usted sabe que tendrá que ir, pues, al segundo parcial y de ahí ir al tema de la evaluación de recuperación, si es que pasa con la nota, ¿no? Entonces, por favor, tómelo en consideración. Denis, ¿quieres decirme algo? Sí, doctora, lo que pasa es que tengo una inquietud. Lo que pasa es que yo estuve revisando mis asistencias y yo con usted tengo muchas faltas. Sí, no te preocupes Entonces, que ya están instruyéndonos cómo tenemos que hacer el tema de las asistencias. Yo todavía no me he sentado a depurarlo porque tengo ok, doctora. bastante copado mi tiempo. Entonces no es algo Sí, que no lo voy a hacer, lo voy a hacer antes de empezar nuestros exámenes. Van a estar Buenos días, mi listo, doctora. Es doctora. que me asusté, de verdad, full. porque tengo muchas No, no, faltas. no, Sí, Denise, además que yo sé que tú has venido, o sea, te veo siempre. No, no, para nada. No, Ok, no, no te doctora, preocupes. gracias. Y recuerden que el tema de las asistencias va relacionado con sus tareas. No me deje de hacer las tareas, ese es el secreto, digámoslo así. Porque el Siempre tema de están las las... tareas ahí, doctora. Sí, sí. Entonces ya, si tienes todas tus tareas, no te preocupes que, de hecho, ya también nos mandaron un video de cómo tenemos que ver la matriz, cómo descargar una matriz donde nos dicen todas las tareas que, quién no ha realizado y quién las ha realizado. ¿Ya? Entonces, no te preocupes que
si tú has asistido, y que yo sé que tú has asistido a estas clases virtuales, o sea, no has faltado y encima has hecho tus tareas, pues tú no vas a tener problemas, porque sí nos van a permitir, digamos, poder ajustar en el sistema el tema de las asistencias. Entonces no se preocupe por eso, ¿sí? Ya, Este, doctora, muchas gracias. sí, de hecho yo siempre digo, fíjense ustedes, son 31 y creo que son 37 estudiantes, casi siempre ustedes vienen 30, o sea, muy pocas veces son las que no han podido acceder, digamos, la mayoría de estudiantes, y yo me alegro que estén aquí, siempre son bienvenidos, y yo siempre quiero que la clase esté llena, ¿eh? Porque este es el espacio para que usted escuche y para que luego lo vuelva a escuchar con los videos, o sea, y tengamos pues cubrir toda la mayor cantidad de espacios de comunicación que podamos tener, ¿no? Entonces, no se preocupen por eso, que lo que está desarrollado va a darse. Yo nunca tengo problemas con mis clases, ¿ves? Jamás en la vida. Siempre he tenido gente que ha venido a mi clase con gustosa, y eso para mí es bastante, es lo que me deja tranquila con mi trabajo, y aparte de eso, pues, como siempre les digo, las tareas no son para mí, son para ustedes, para que ustedes tengan dónde ir a buscar, recordar esta clase, ¿sí? Ni siquiera que me recuerdes a mí, sino que recuerden la clase, que les guste esta materia, que ustedes se sientan realmente motivados a, a atenderla, a conocerla, ¿verdad? Con toda la buena disposición, porque aunque parezca el patito feo del derecho, tiene cosas bonitas, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando con nuestro tema de procedimientos de ejecución coactiva, porque fíjate que ya es la próxima semana prácticamente el tema de los exámenes, y vamos, digamos, apretaditos, porque este tema de coactiva es poquito largo. Pero bueno, como ustedes voy bien. Realmente me preocupa es el 8.2, que con ellos tuvimos feriados, hemos tenido algunas interrupciones. El primer día de clases no se pudieron conectar porque me lo dieron al último. Bueno, entonces, bueno, pero con ustedes vamos bien, ¿ya? Vamos a ver el embargo. Yo les había explicado, me permiten un ratito que voy a apagar el micrófono, un segundo. Listo, ahora sí. Tenemos interrupciones, ¿ven? Entonces, hay que decirles a las interrupciones que hagan silencio. Bien. Bueno, estábamos en el procedimiento de ejecución coactiva. Entonces quería retroceder un poco lo que habíamos visto, ¿verdad? Y habíamos dicho que este procedimiento era un mecanismo para hacer efectivo el pago. ¿Por parte de quién? Por parte del sujeto pasivo, por parte del sujeto activo, ¿ya? Que comprendía una potestad administrativa o una potestad coactiva de la administración tributaria, ¿verdad? Y entonces, que así como habíamos visto que el sujeto activo de la obligación tributaria se podía clasificar o dividir en del gobierno central, del gobierno seccional o de administraciones especiales tributarias que la norma cree especialmente pues, para la recaudación o pago de esas obligaciones, que estaba fundamentada o nacía de la emisión de un denominado título de crédito, ¿sí? En donde tenía que estar establecido quién es el sujeto pasivo, la cuantía de la obligación, que esa obligación sea exigible, ¿sí? Que sea líquida, que sea exigible, ¿sí? Que lleve implícita la orden de cobro, ¿sí? Ese título de crédito, y que obviamente está relacionado a un acto de determinación eh, este, ejecutoriadas o en firmes. Es decir, que ya no debería de poder recurrir, ¿verdad?, a ninguna instancia administrativa, ¿ya? Pero puede acceder
a la vía judicial. ¿Ok? Entonces aquí el tema de el procedimiento de ejecución coactiva, digamos, opera un poco de esta forma. Habíamos hablado de la competencia y que decíamos que por lo general existían los denominados juzgados o jueces de coactiva, ¿sí? Y que efectivamente estaban también creados por la entidad recaudadora, ¿sí? A través de la dirección financiera, que es el que emitía ese título de crédito porque es el que lleva las cuentas, ¿verdad? De la institución y entonces dice quién me debe y quién no me debe, ¿ok? Que podía existir también una potestad, digamos, delegada, ¿no? A estos denominados jueces de coactiva para que hagan la recaudación, ¿no? Un poco para contarles un poquito cómo se maneja el tema de la coactiva, ¿no? Fíjense que la coactiva nos interesa a nosotros como abogados, porque por lo general contratan abogados externos para que manejen la cantidad de procesos coactivos, ¿no? Que se generan año a año, ¿ya? Porque las obligaciones tributarias se liquidan año a año, ¿no? Pueden ser mensuales, semestrales, y anuales, ¿sí? Pero cada año tiene, digamos, gente morosa, ¿no? Una cartera de morosidad, ¿no? Y bueno, y algunos incurren ya en el paso del procedimiento de ejecución coactiva. No se ha hecho nada, no han dicho nada, no hay quien diga, oiga, yo protesto, que ya vimos cómo se podía hacer en los procedimientos de determinación, ¿verdad? Pero por eso se vuelven actos en firmes o ejecutoriados, es decir, ya no tienen, no han hecho el ejercicio de ese derecho de poder recurrir, ¿ya? Pero también hay carteras de personas que inclusive han recurrido, ¿verdad? Pero que están dentro de la ejecución, ¿ya? Que llegan a estar ahí. Entonces, en este juzgado, sí, para que usted se haga una idea, ¿no? Obviamente hay un secretario en el juzgado, hay unos amanuenses, digámoslo así, o personas que colaboran ahí, que manejan los expedientes, y los abogados externos, que son los impulsadores de estos procesos. Entonces, la administración le pide a los abogados que le dan un volumen de la cartera, ¿no? Entonces le mandan un listado de 100, 200 personas que adeudan, a veces se repiten, ¿no? A veces está 3, 4 veces un mismo deudor, pero por distintos años, ¿ya? Bueno, entonces uno va y gestiona, no llama y le dice, oiga, señor fulano de tal, usted está debiendo al municipio, le está debiendo al SRI o lo que sea, ¿verdad? También el IES, ¿no? También maneja abogados externos. Fíjense que a veces manejan inclusive la figura de los estudios jurídicos, que recaudan estas coactivas. Y se arman equipos interesantes, ¿no? Y es un trabajo bastante interesante, es duro, eso sí, hay que moverse muchísimo, hay que ir, buscar, hacer, hablar y decirle, pague, pague, haga un convenio de pago, venga y pague, ya, abone a la deuda, ¿sí? Y entonces se gana un porcentaje, ¿ya? Por recaudación, ¿ya? Le reconoce el Estado relacionado al monto de la deuda, ¿no? Entonces, dice, usted va a ganarse el 3, 4%, ¿ya? Y entonces eso se va sumando, 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 y a medida que, fíjense, a veces de la cartera llegan solitos, ¿no? Hay unos que llegan solos y pagan porque tienen otros problemas, ¿ven? Por ejemplo, ¿no? Entonces quieren un cargo público, por ejemplo, y tiene que ponerse al día en los impuestos, va y paga todo. Y usted, como abogado, tal vez no tuvo que mover mucho, pero, digamos, se le carga la efectividad de la recaudación. Entonces es una actividad bastante interesante. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿ven? De ir, moverse, estar ahí y darle seguimiento a la carrera. Fíjense que esta es una carrera de resistencia. Eso es uno de los primeros consejos que nos dieron, o mejor dicho, de las primeras advertencias que recibimos cuando
ingresé yo a la escuela de Derecho. Entonces, es una carrera de resistencia. El que resiste realmente está preparado para asumir, fíjense, todos los problemas que tenemos ahora, ¿no? Con las cortes, con los jueces que están involucrados en actos de corrupción y demás, ¿no? Y que eso es lo que nos hace también resistir, ¿no? Digamos, es lo que más nos hace resistir, porque tenemos que combatir, somos personas que conocemos la justicia y tenemos que hacer justicia. Ese es nuestro objetivo. Entonces, no podemos permitir actos de corrupción, no podemos tolerar ningún tipo de situación fuera de la ley. Entonces, fíjense, es una carrera de resistencia. Entonces, claro, estos procedimientos que son agotadores, porque a la larga, yo no quiero vivir endeudada, ¿sí? Peor de verla de Estado, ¿ya? Yo creo que los ciudadanos en ese sentido, es el concepto, ¿no?, que se tiene, ¿no? Yo no quiero deberle a nadie, no quiero, pese a que, fíjense ustedes, ¿no?, un elemento que se vincula, digamos, con esta materia que es la economía, ¿no? Los economistas dicen el mejor estado que uno puede tener es el estado de endeudamiento. O sea, en realidad el endeudamiento es favorable. Y bueno, sí, yo comparto en parte eso, pero hay que ser un buen administrador, ¿verdad? Saber jugar con el dinero en el sentido, y jugar en el buen sentido de la palabra, es decir, saber administrar, ¿ya? Entonces a veces se nos pueden escapar estas cosas. Se nos puede escapar, y hay muchos ciudadanos que se les escapa, ¿ya? Y que, por ejemplo, una persona que ha heredado, ¿no?, bienes, no es que no quiere pagar el impuesto predial, sino que quizás su condición económica, no, su capacidad, fíjense ustedes, contributiva, no le da para pagar. Heredó ese bien, quizás ese bien es inútil, no lo puede tener productivo, quizás está construida ahí una casa que está inhabitable, y lo que vale es la tierra, ¿no? Tiene el espacio, porque por último la casa se tira abajo, y tienes un terreno, pero el terreno, si no hay una construcción, no tiene utilidad. Si no tengo cómo arrendarlo para que por último haga un parqueo o cualquier utilidad, no se va a poder, digamos, tomar como un activo productivo. ¿Ven? Y entonces son esas situaciones de vida que ustedes van a escucharlas, ¿verdad? Sobre todo a todas estas personas que deben, ¿no? Lo que pasa es que mi papá se olvidó, a mí me pasó, ¿ya? Mi papá nos compró una oficina cuando éramos menores de edad, y bueno, y el día en que falleció, sí, nos dimos cuenta que tenía una larga mora con el municipio. Entonces, claro, yo lo primero que dije fue, cueste lo que cueste, hay que pagar, ¿ya? Porque si uno es tributarista, hay que pagar. Pero claro, o sea, mi padre era un hombre tan ocupado, no tenía tiempo para ir a ningún lado, porque el pobre no podía ir ni al baño, ¿ya? Así, y era sumamente ocupado, entonces uno decía, bueno, ¿cómo se descuidó? ¿Ven? Pero lo primero que dijimos con mi hermana al momento de recibir, digamos, esta sorpresa, ¿no? Hay que pagar, y hay que buscar los medios para pagarlo, y efectivamente así hicimos. Fuimos, nos acercamos y dijimos, liquídeme por favor la deuda, dígame cómo puedo pagarlo, y lo pagamos. Fíjense ustedes que en esta modernidad, sí, esto estoy hablando hace 8 años atrás, y entonces eh, se podía pagar con tarjeta de crédito. Entonces dijo, bueno, tarjetazo con los impuestos. Y así lo hicimos, ¿no? Y subsanamos el problema. Pero estábamos en Cotiva, ¿sí? Estábamos en Cotiva, lo que pasa es que había un error, lo habían puesto a nombre del edificio y no a nombre de nosotras, que éramos las propietarias, entonces tuvimos que arreglar los papeles y todo lo demás, y obviamente poder asumir, digamos, la deuda, porque fíjense, estaba dirigido a un tercero, ¿ya? Equivocado, imagínense, en esa coactiva. Y esa era una de las excepciones que vimos, ¿verdad? Aquí, a la coactiva. Que vimos aquí. Ilegitimidad de personería. O sea, a quienes a ellos habían iniciado el juicio coactivo, no era la persona. Entonces, claro, era difícil que quienes
teníamos que pagar, ¿verdad? Saber el tema. Cuando recibimos el bien, nos tocó pues hacer posesión efectiva y ahí nos dimos cuenta de esto. Entonces, fíjense ustedes, y así podemos caer en esta, gracias a Dios no nos embargaron, ¿ves? Ahorita que, que veo esto, porque claro, estaban embargados otros bienes de otras personas, ¿ya? No afectaba mi patrimonio, entonces yo no tenía la oportunidad de verlo. ¿Ven? Entonces esa es un poco la casuística. Y a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? A mí nunca me ha salido esto, a mí nunca me he dado cuenta de esta situación. Claro, cuando las cosas, digamos, eh, se han distorsionado, por así decirlo, o sea, sí se ha traspapelado todo esto y estas complicaciones, fíjense, o sea, puede darse, ¿sí? Y entonces no sabemos quiénes son los reales deudores. Y la administración tributaria no es que va a salir a buscarlo, ¿no? Entonces, digamos, con la información limitada que tenía, pues estaba informada de esa forma. Entonces, fíjense ustedes, cómo se puede dar pues, este tema del procedimiento de ejecución coactiva. Bien, habíamos hablado del trámite, ¿verdad? Y dijimos, bueno, tenemos una emisión de título de crédito, una notificación de ese título que me da 8 días para que yo pague, ¿ya? Y digo, ya me recordaron, ok, ya estoy en el procedimiento coactivo, ¿no? Voy y pago, se murió, ya no nace ese procedimiento. Bueno, dentro de esos 8 días puede pagar, puede solicitar facilidades de pago, puede presentar un reclamo administrativo, ¿ya? Fíjense ustedes, aquí vuelve al punto de partida, ¿ya? Y dice, puede presentar un reclamo administrativo, ¿ya? Con la emisión de ese título de crédito. Porque puede ser que yo no me haya enterado de cualquier reliquidación o cualquier situación, digamos, de pago o de no pago, ¿ya? O sea, yo no sabía que había que pagar, me olvidé, o no tenía la plata para pagar, ¿sí? Y entonces de pronto me emiten ese título de crédito. Y entonces yo puedo también reclamar, ¿no? O sea, es decir, perdón, pero ese título de crédito está mal liquidado, ¿ya? Y entonces ahí empieza el reclamo. Fíjense ustedes, ¿no? Ahí. Entonces, obviamente, ya ahí ya se me suspende, pues, la coactiva, ¿no? Porque me voy al reclamo. Presentado el reclamo, que tiene efecto suspensivo de la coactiva, ¿verdad? Vencido esos 8 días, o sea, vuelvo a los días de la notificación, ¿verdad? Digamos, para continuar este procedimiento de ejecución coactiva, porque en el cuarto número, que es el reclamo, ya dejo a un lado el procedimiento de ejecución coactiva y me voy al reclamo, ¿ok? Y sigo las reglas del reclamo. Es un poquito, como trabalenguas, ¿no? A veces no sabemos ubicarnos, ¿no? Pero por eso voy despacio y para que ustedes lo puedan entender. Entonces, por eso es necesario graficar de esta manera qué situaciones pueden pasar. Y eso nos lo dice el Código Tributario. Lo que pasa es que cuando lees el Código Tributario ya no lo comprendes, ¿no? Entonces, por eso yo trato de graficarlo de esta forma. Muy bien. Vencidos esos 8 días, es decir, no presenta ningún reclamo, y no ha pagado, sí, dentro de esos 8 días, se dictará el auto de pago para que pague o dimita bienes. Entonces, imagínense ustedes, de ahí, con ese título de crédito, ya la primera providencia que se hace se llama caramba, me perdí. Se dicta el auto de pago, ¿ya? Entonces, me dice auto de pago y comienza ya el procedimiento de ejecución coactiva. ¿Qué es lo que sucede en ese procedimiento de ejecución coactiva? Es el que con ese auto de pago, en donde se le dice, bueno, señor deudor, usted dígame con qué me va a pagar, ¿ya? Entonces puedo darle en garantía, digamos, o para que se remate un bien.
tiene que dar contestación, ¿no? Entonces ahí es donde dice, ¿sabe qué? Le voy a entregar este terreno, este carro o cualquier bien que, digamos, pueda cubrir la obligación tributaria. Y luego, el coactivado pues deberá señalar cuál será el domicilio para sus notificaciones, ¿ya? Porque, claro, la administración tributaria tiene, ¿no?, en su base de datos, ya dijimos que a través del RUC, del RUC, o el Registro Único de Contribuyentes, tiene declarado su domicilio tributario, ¿verdad? Entonces, pero puede ser que él quiera notificaciones de un casillero judicial, de su abogado, una cuenta de correo electrónico de su abogado o de él, ¿verdad? Porque también ahora las notificaciones también pueden ser vía correo electrónico. Ya todas las entidades tienen implementado ese sistema, ¿no? Y finalmente, saber dónde tiene que llegar sus notificaciones, ¿no? De conocimiento, ¿no? Las noticias de cómo va avanzando el proceso. Y este juez de coactiva pues tiene esa facultad de poder dictar medidas precautelatorias en el mismo auto de pago, ¿sí? A fin de garantizar el que no se diluya, digamos, los bienes de estas personas, porque esto tiene una lógica, ¿no? Si no ha pagado es porque muy probablemente estamos frente a un deudor que no tiene la capacidad económica para el pago o reconocimiento de esas deudas, ¿ya? Más allá de cualquier diferencia que pueda tener y que pueda reclamar por la vía del reclamo, sino más bien que puede ser que esté en una situación económica bastante, digamos, afectada, ¿no?, que no le ha permitido hacer el pago de sus tributos. Y que, bueno, probablemente esos bienes puedan, digamos, ustedes ya vimos nosotros el concurso de acreedores, ¿verdad? Y yo les decía, bueno, puede haber un contribuyente que, digamos, caiga en insolvencia y que, en definitiva, en la masa de estos bienes que pueda tener, todavía su titularidad o su propiedad, digamos, puedan ser resarcidas las obligaciones tributarias, ¿ya? Habíamos dicho que las prohibiciones que se podían emitir son prohibición de salida del país, la cual la doctrina ya ha discutido y ha dicho que puede ser excesiva, ¿sí? Porque no es, o sea, no es un delito tributario, ¿sí? Es una deuda, ¿ya? Y como conocemos, no hay prisión por deudas, ¿sí? Y básicamente la prohibición de salir del país es casi que decirle, oiga, no se vaya, no tenga derecho a movilizarse, se limita su derecho de movilización, ¿sí? Al menos de manera externa, ¿no? Y entonces puede llegar a ser, digamos, excesiva, ¿no? Entonces, eso un poco discute la doctrina, ¿no? Pero bueno, en todo caso, entendemos que durante muchos años ha estado ahí puesta y se pone, ¿sí? Y también es una manera coercitiva del Estado de poder hacer que ese ciudadano, pues, pague la deuda, ¿no? El secuestro, la retención, la prohibición de enajenar bienes, arraigo, ¿sí? Esas son, digamos, las medidas. Para poder suspender esas medidas, pues se podrá dar un afianzamiento de un 10% adicional, ¿verdad? Más lo que se pueda devengar en costas, digamos, por el proceso, ¿no?, de ejecución coactiva, porque yo tengo que mantener, o sea, llegar ahí me cuesta tener un juez de coactiva, me cuesta tener un secretario, me cuesta tener un amanuense, me cuesta tener el abogado al que le tengo que dar un porcentaje, ¿ve? Entonces tiene un costo para el Estado, este procedimiento de ejecución coactiva, o sea, no es fácil, ¿no? De hecho, fíjense ustedes que yo estuve en una institución en donde se cobraban tasas también, ¿no?
y no se tenía el tema implementado de la ejecución colectiva, teniendo la ejecución colectiva, a favor. Y entonces teníamos una cartera que realmente, chica, era de 1970, ¿ya? Sí, Erika, que se te salen los ojos, mijita. Era real, ¿ah? Era real. Entonces cuando llegamos con nuestra administración, ¿no? Lo primero que yo dije, y vi eso de ahí, se me salieron los ojos como Erika, ¿verdad? Y dije, ¿cómo? Este, yo dije, ¿cómo es posible? Esto no es así. Tenemos la competencia de la ejecución coactiva y no se ha implementado, ¿no? Bueno, armamos reglamentos, armamos equipos de trabajo, armamos presupuestos, armamos todo para poder implementar esto de aquí. No es fácil, no es fácil. Al Estado le cuesta muchísimo. Hay que tener infraestructura, ¿sí? Hay que implementar sistemas de recaudación. El sistema de recaudación era terrible, era una base de datos, creo que en Excel. Casi me muero también, así, se me salían los ojos ya así como muñecos que se les salen los ojos con los espirales, así se me salían los ojos. Y yo les decía, se me salen los ojos, por amor a Dios, tengan piedad de mí. Porque yo decía, esto no puede ser, ¿ven? Entonces esas cosas pasan en la realidad, en la práctica, fíjense ustedes, pero bastante satisfecha quedé porque al menos dejamos implementado una gran parte de ese procedimiento de ejecución coactiva, inclusive normativamente hablando. Estructuramos toda la normativa con mi equipo de trabajo y, digamos, fue un avance para la institución. Actualmente desconozco si ya la tienen implementada, realmente no me he preocupado en ir a preguntar y no he tenido que hacer ningún trámite por ahí todavía, pero yo voy a preguntar y les cuento. Porque es vital, y es vital, es importante en el sistema, en la estructura del derecho tributario, es importante el ejercicio de la ejecución coactiva, es necesario que el Estado no se despreocupe, porque si no, fíjese, nos pasa lo que nos pasa ahora, ¿no? Si ya tenemos un déficit fiscal, no, esto ya en política económica, tenemos este déficit fiscal, es porque el Estado tampoco ha sido juicioso o cauteloso al momento de implementar esta acción coactiva, esta ejecución coactiva, para poder recaudar las deudas tributarias, ¿sí? Entonces, no es porque, repito, el ciudadano por naturaleza debe tener inmerso en sí y en su conciencia de que debe de aportar al Estado, ¿sí? Lo justo, eso indudablemente, pero digamos que el Estado ideal sería que ni siquiera necesite usar la ejecución coactiva. No la necesito usar porque mis usuarios son tan responsables que vienen a pagar sus impuestos sin ningún problema. Pero para el legislador es una institución necesaria, es una institución que respalda la administración tributaria precisamente para que no se quede sin poder hacer efectivo el cobro, ¿ya? De la obligación. Entonces, fíjense, es bastante razonable, es bastante aceptable, ¿no? El tema, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer el sujeto pasivo una vez citado con el auto de pago? Bueno, realizar el pago de la deuda, ¿sí? Le toca pagar, le toca pagar, ¿sí? Y nosotros como abogados tributaristas, pues tenemos que decirle si le toca pagar, oiga, le toca pagar, está bien hecho, ¿sí? Pague, ¿no? Esa es una de las primeras recomendaciones que tenemos que seguir, más aún, repito, en la conciencia ciudadana de cultura tributaria de ser responsables aportantes, ¿no? Emitir bienes que sean embargados, que ya vamos a ver el embargo, ¿verdad? Y que en definitiva nos permita poder hacer efectiva la obligación tributaria. Presentar una solicitud de compensación, si es que procede el tema de la compensación, que ya lo habíamos visto como modo de extinguir las obligaciones, o solicitar una facilidad de pago, presentar un juicio de excepciones, que ya vimos cuáles son las causales, ¿verdad? Eran 10 causales, en donde, digamos, podíamos justificar que estábamos fuera de
de que se tramite esa ejecución coactiva. Y si no se presenta ninguna, pues entonces se procede al embargo de los bienes. Muy bien. Entonces, como les decía, aquí están las 10 excepciones a la coactiva, que las vimos: incompetencia del funcionario ejecutor, ilegitimidad de personería, inexistencia de la obligación por falta de ley o exención legal, el hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación exigida, extinción total o parcial de la obligación, encontrarse pendiente alguna resolución de reclamo o de recurso, hallarse en trámite petición de facilidades de pago, haberse presentado ante el contencioso tributario una demanda de impugnación, una duplicación del título de crédito, ¿verdad? Y cualquier causal de nulidad dentro del auto de pago, ¿verdad? Falsificación del título, quebrantamiento de alguna norma en la emisión de ese título de crédito, falta u omisión de requisitos del título de crédito. Entonces, nos viene ya este tema del embargo y nos dice: el embargo es la providencia que dicta la autoridad competente, el sujeto activo, ¿verdad? En este caso, el funcionario ejecutor de la respectiva administración tributaria. Según el doctor Rodrigo Patiño, dice: es una orden del ejecutor a través de la cual se localiza y selecciona los bienes del deudor que serán aprehendidos para asegurar de antemano el resultado de la ejecución. El resultado de que se pague la deuda. El coactivado dice que no cancela la deuda, ¿verdad? Es decir, tiene que dimitir bienes, realizar dentro de estos 8 días, volvemos a repetir, digamos, cuáles son sus alternativas, ¿verdad? Antes del inicio del auto de pago, ¿sí? Si los bienes son nacionales o extranjeros, fíjense, y que no alcanzan para cubrir el crédito, el ejecutor ordenará el embargo, ¿sí? Y hará un orden de preferencia, ¿no? En primer lugar, va a seleccionar si es que existen dineros, es decir, va a afectar a las cuentas bancarias, ¿verdad? Y entonces congelará hasta el monto de la deuda, ¿ya? Con intereses, costas y todo. En el caso de que existan metales preciosos, piedras preciosas o alguna de estos materiales, digamos, que tienen un valor importante, pues también podrán hacer. Títulos de acciones y valores fiduciarios también se pueden afectar. Joyas, objetos de arte, bienes con prenda o hipoteca. ¿Se acuerdan ustedes los créditos privilegiados, no? Ahí estaba la prenda y la hipoteca, que habíamos mencionado en la prelación de créditos, ¿no? Créditos o derechos de autor, fíjense, sobre la propiedad intelectual también se puede, regalías, ¿no? Entonces, esas regalías también pueden ser afectadas, ¿ven? Bienes raíces, que es bastante común, ¿no? Hacerlo. Establecimientos o empresas comerciales o industriales agrícolas, es decir, fábricas, casas comerciales, edificios, ese tipo de bienes, ¿no? Tractores, maquinarias, sí, todo ese tipo de cosas podemos también afectar dentro de lo que es el embargo de bienes. También se puede dar el embargo de bienes muebles, ¿ya? Pero necesitará cumplir unos requisitos. ¿Qué requisitos serán? Entonces, el certificado de avalúo, perdón, estos son inmuebles, porque el avalúo catastral es del inmueble. Y aquí se han comido la I. El tema del registro de la propiedad, ¿sí? Las notificaciones a interesados con derechos que aparecen en el certificado, pues, de gravámenes, ¿sí? Es decir, si hay otras personas, ¿no? Con otros derechos que también pueden concurrir en el mismo bien, ¿no? Eso también es importante conocerlo. Tenemos, perdón, tenemos el embargo de dineros y valores, ¿sí? Que recae sobre el dinero del coactivado.
debe cubrir la obligación, los intereses, las diferencias, intereses, diferencias, no se cobrará. El proceso continúa, ¿sí? Las costas, bonos o valores fiduciarios, ¿sí? Previo al cumplimiento de formalidades, serán negociados por el ejecutor en bolsa de valores, ¿sí? Pues son títulos que se pasan por la bolsa de valores. Se imputa a las obligaciones tributarias ejecutadas, y si dentro de 30 días no se venden, se procede el remate. ¿Okay? Pero están las disposiciones, digamos, de esta ejecutiva que establece estos requisitos para cumplirse, ¿no? Bienes no embargables. Ustedes saben y conocen por el derecho civil que hay bienes que no pueden ser tocados ni afectados, ¿verdad? Y que obviamente también se trasladan a nuestro Código Orgánico Tributario. Muebles de uso indispensables del deudor y de su familia, sí, o sea, no es que lo va a dejar en la calle, ¿no? Tiene que tener, digamos, no se le va a llevar la cama, la refrigeradora, la cocina, sí, porque el tema no es matar al deudor, ¿ya? No es dejarlos en la miseria, sí, sino es poder hacer efectiva la obligación tributaria, ¿no? El pago de esta obligación. Dice, excepto los suntuarios o a juicio del ejecutor, ¿no? Entonces, claro, si usted, como dice el meme, ¿no? Ahora con el COVID me piden hasta el plasma y con mi plasma no se metan, ¿no? Entonces, así pasa aquí. Eso es un bien suntuario, ¿no? O sea, tener un megaplasma ahí que cuesta $2.000, $3.000 o cuesta $1.500, ¿ven? Y puede ser que ese sea el monto de los tributos, ¿no? Pero eso es una vanidad, ¿sí? A eso se refiere con suntuarios, son cosas que no son necesarias, ¿no? Entonces, no es tanto que con mi plasma no se metan, ¿no? Entonces, fíjense ustedes. Bueno, eso será a juicio del ejecutor, ¿no? De quien sea el juez ejecutivo, ¿no? Que diga, bueno, esto, a los que tienen yates, a los que tienen estas motos acuáticas, y esos bienes que no es que usted debe tenerlos, ¿no? Son suntuarios. Ese tipo de cosas. Libros, máquinas, instrumentos útiles y más bienes inmuebles indispensables para el ejercicio de la profesión. Entonces, resulta ser que voy a poner un ejemplo que no es real, ¿no? Pero que digamos, la casa comercial sí. Mueblería Palito, ¿sí? Entonces, yo no me voy a llevar los materiales de carpintería, ¿no? Las pinturas, las bombas para manejar las pinturas, bueno, los martillos, las cosas, ¿no? Los clavos, ¿ven? Esas cosas que son útiles para su profesión yo no me las voy a llevar, ¿ya? Entonces, eso no es embargable. Máquinas, enseres y semovientes propios de actividades industriales y comerciales agrícolas. Entonces, fíjense, ahí hay que ver cuáles son las que pertenecen a estas y obviamente también a juicio del ejecutor a fin de poder, digamos, embargarlo, porque la idea no es dejarlo improductivo, ¿sí? Sino más bien que se pueda resarcir la deuda, ¿no? Eso es a lo que pertenece. Esos son los bienes no embargables que nuestro Código Tributario nos establece. Luego, luego tenemos el embargo de empresas. ¿Sí? Dice, se requiere la intervención de un alguacil o depositario, así como del interventor. Actuará como administrador adjunto al gerente, ¿verdad? El administrador o propietario del negocio. Deberá rendir cuentas de su gestión, tendrá derecho a percibir sus honorarios que el interventor estime conveniente y la intervención cesa con la cancelación del crédito. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Qué delicado, ¿no? Que te pongan una persona, algo así, lo depositario, que esté mirando cómo está administrando las cuentas de esa empresa, ¿sí?
Y entonces se vuelve un poquito complicado. No he escuchado ningún tema de esta naturaleza. En la práctica no lo he podido, digamos, revisar y quizás en la jurisprudencia tampoco he visto ningún caso, digamos, de esta naturaleza. Pero sin embargo está ahí, sí, está ahí. Y yo no lo veo tan negativo, ¿ya? Tampoco tan positivo, por múltiples razones, ¿no? En primer lugar, porque a nadie le gusta que le estén tomando la lección, ¿verdad? Y estar ahí vigilado, y eso es como cuando su mamá se sentaba a su lado con el látigo, ¿no? Para que trabaje bien y haga bien las tareas y no le rompía la hoja y encima le daba con el látigo. Entonces, se vuelve incómodo, pues, ¿no? Se vuelve incómodo. Pero sin embargo, creo que también el legislador lo hace porque precisamente estamos basados en temas numéricos, en temas contables, en temas de buena administración del dinero. Sí, y bueno, pues parte de eso está en la carga tributaria, porque fíjense ustedes que todo lo concerniente, ¿verdad? Y lo vimos cuando hablamos de la obligación tributaria, hablamos de obligaciones que estaban soportadas bajo una contabilidad, ¿sí? Y aquellos que no estaban obligados a llevar una contabilidad, de todas maneras, llevan las cuentas, ¿ya? Un registro de cuentas, cuánto pago, cuánto sale, cuánto entra, ¿sí? Ventas y pagos a proveedores, etcétera. Entonces, digamos, cobra sentido, ¿no? Un poco ver cómo va esa gestión y también orientar, ¿sí? Yo en ese aspecto lo vería un poco más positivo, ¿no? Para que se tomen los correctivos y entonces, digamos, pueda salir adelante esa empresa. No lo veo tan negativo, pero también no debe de ser cómodo para el dueño de una empresa, ¿sí? Eh, que le vengan a decir cómo tiene que contar lo que entra y lo que sale, ¿ya? Entonces eso en relación al embargo, ¿no? Eh, el embargo de créditos, porque aquí está repetido el tema del embargo de empresas. Eh, bueno, pues en el embargo de créditos se hace pues a través de una notificación al deudor del coactivado para que se abstenga de pagar a su acreedor y dicho pago pues se efectúa el ejecutor. Es decir, que alguien que tenga una deuda, ¿verdad?, a su favor, viene y le dice, no, perdone, pero primero voy yo soy el Estado. ¿Ya? Entonces se abstiene de que ese deudor debe abstener de pagarle a él para pagarme. El deudor del coactivado es solidariamente responsable del pago de la obligación tributaria del coactivado. Es decir que, digamos, ese acreedor que tiene ese sujeto pasivo, ¿ya? Le dice, tiene que pagarme a mí, no se lo pague a él, ¿ya? Es solidariamente responsable, ¿no? En el caso del pago de la obligación tributaria, si es que, digamos, eh, digamos, se realiza o no ese pago, ¿no? Fíjense cómo la norma lo vincula, ¿no?, a ese acreedor. Luego, en caso de pagarse totalmente la deuda, se declara extinguida, ¿sí?, y la obligación tributaria, y se dispondrá la inscripción de la cancelación en el registro pues, que corresponde, ¿no? Sí, pues claro, hay en el registro mercantil algunas obligaciones que se registran, ¿no? Y que ahí, digamos, pueden estar establecidas, digamos, estas obligaciones o créditos que, digamos, son los que por último pagarán la obligación tributaria. Embargos preferentes, cuando distintos sujetos activos sean acreedores de un mismo sujeto pasivo, aquí ya hablamos de más de un acreedor, por diferentes tributos, en el orden de prelación será pues primero el fisco o el gobierno central, el consejo provincial, los municipios, los organismos autónomos
y tendrán derecho pues a intervenir como terceros coadyuvantes dentro de cualquier tipo de acción judicial, ¿sí? O en el procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? También podrán hacerlo. El desenrejamiento de los inmuebles, ¿no? Los inmuebles en donde están y se presuma que existen bienes embargables, si se encuentran cerrados, el ejecutor ordenará el desenrejamiento para practicar el embargo. Es decir, están con candados, están, digamos, con alguna protección que no les permite el ingreso para hacer el embargo, para tomar posesión de ese bien. El, el ejecutor, sí, es el juez de coactiva, ordenará que se abran y que ellos pongan, digamos, el candado necesario para el ingreso a ese bien. Será previa orden de allanamiento, será bajo la responsabilidad del ejecutor y debe ser bienes muebles o cofres donde exista dinero o joyas, pueden existir, ¿no? En ese desenrejamiento, ¿no? También se lo puede hacer, ¿no? Porque podemos embarcar estas joyas y estos dineros, ¿no? Cajas fuertes, etcétera, ¿no? Entonces también que deberán ser sellados y depositados pues en las oficinas que el ejecutor pues establezca, ¿sí? Y para ser abierto dentro de 3 días con la notificación del deudor o su representante. Y preferencia del embargo, el embargo o medidas preventivas dispuestas por jueces no impide el embargo, ¿ya? Es decir, si hay otras medidas preventivas sobre estos bienes, no impide el embargo. Oficiar al juez, es decir, se le va a sumar, ¿no?, a la carga de deuda. Oficiar al juez para que notifique al acreedor que solicitó dictar medidas a fin de que haga valer sus derechos como terceristas. Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración en cuanto a las preferencias del lenguaje, ¿no? Que puedan haber terceras personas que puedan también verse afectadas, porque a veces los bienes pueden ser bienes hereditarios, ¿no? Entonces solamente debería afectar la cuota del heredero sobre su cuota, ¿ya? Por ejemplo, providencias ordenadas por jueces ordinarios o especiales subsistirán en caso de que el embargo sea pues cancelado antes del remate. Ejecutaría del auto de adjudicación, se tendrán por canceladas estas medidas y se notificará al juez y el ejecutor y al correspondiente registrador. Es decir, va a tener que seguir la misma mecánica, ¿no? Obviamente todas estas medidas de embargo tienen que ser, digamos, notificadas a los registros donde puedan estar, digamos, los créditos, en donde esté registradas las empresas, en donde esté los bienes, ¿sí?, relacionados con los bienes, etcétera. Entonces eso también deberá ser realizado de esta manera. El ejecutor puede intervenir como tercerista coadyuvante dentro del trámite judicial si no tuviera preferencia. O sea, es decir, que el tercerista, aún no teniendo un derecho preferente, puede participar como tercero coadyuvante dentro del trámite judicial. Entonces, bien, nos vamos a quedar hasta ahí porque ya estoy con el tiempo justo, ¿ven?, para ir a mi reunión. Nos vemos ya con ustedes, nos vemos el día lunes, ¿no? Entonces, el día lunes nos vemos, estén pendientes, por favor, de la plataforma. Les voy a subir una pequeña actividad de esta semana para que la realicen hasta mañana, viernes. Y finalmente, terminar de calificarles, porque me tienen aquí atorada con eso, tenerles ya sus notas este fin de semana, ya quiero tener todo, y las asistencias también. Así que cuídense mucho, que pasen muy bien, que tengan un feliz fin de semana, estudien, por favor, vayan estudiando, ¿sí?, porque ya viene nuestro examen. Ya les dije que el próximo jueves, ¿no?, de 10 a 12 del día, a pesar de que es 1 hora el examen, por favor, es a las 10 de la mañana en punto, todos puntualitos, por favor, para poder dar el examen. Ya saben, cámara abierta, todos, ¿ya? Cuídense mucho. Chao.